Vamos a iniciar ya nuestra sesión. Voy a aprovechar de compartirles la pantalla para que ustedes también puedan ver lo que vamos a trabajar. Este es el material que les he compartido. También hay una presentación, ¿sí? Entonces vamos a abrir la presentación que tiene lo mismo, pero es un poco más dinámica. Vamos a ver un segundo. Está por acá. Y vamos a grabar esta clase. Está grabando, me parece. A ver, ¿alguien llegó? Mendoza. Está grabando. Sí, está grabando. Ok, muy bien. Bueno, los temas que estamos viendo las tres últimas clases tienen mucho que ver con lo que son ecuaciones. Incluso hemos estado viendo la clasificación de las ecuaciones. Partimos desde ahí, ¿no? Desde la teoría de los conceptos. ¿Qué es una ecuación? ¿Qué era una identidad? Lo hemos clasificado. Luego hemos ido viendo esto en cada situación. Y ahora nos encontramos con una situación que algunas veces lo hemos escuchado. No sé si ustedes han escuchado la regla de tres simple probablemente en el colegio, ¿no? Yo les puse Sí, una pregunta ahí en el foro. Normalmente la regla de tres simples sabemos que es un método para resolver problemas. Ustedes se han encontrado, ahora que están en el primer ciclo, o han escuchado alguna vez, que esta regla de tres simples también nos puede servir en la enfermería mucho, mucho para hacer cálculos. ¿Lo han escuchado? ¿O lo que han revisado ya los materiales que puedan comentar? También estoy calificando la participación, ¿ah? Hay algunos que no han presentado algunos trabajos, pero yo los he visto que han estado en clase y han participado, entonces la evaluación actitudinal de su participación les ha ayudado a levantar cierta nota en cuanto a las profesor, sí calificaciones. es importante utilizar el método de regla de tres simples en enfermería porque ya sea cuántas dosis debemos de poner o gotas. Porque si yo tengo entendido, la regla de tres simples es así cruzado, ¿no? Entre flechas. Ya, esa es la forma como vamos a operar, ¿no es cierto? Esa es la ¿Mm? forma como operamos, digamos, la multiplicación, el procedimiento que nos dice. Ajá. Esta regla es un método, es una como muchas otras formas hay de resolver problemas, ¿no? Sí, pero eso es más simple, se me hace para mí, más fácil, mejor dicho. Ahora lo van a demostrar ustedes qué tan simple puede ser una regla. Vamos a ver, veamos un poquito de teoría y participen con sus preguntas, que yo también estoy acá anotando para que les ayude en la parte de actitudinal en la participación, ¿ya? Porque tenemos algunos indicadores blandos que dice el estudiante participa activamente, entonces ahí yo estoy tomando anotación de quiénes están participando. Bueno, ¿por qué se llama regla de tres? Porque incluso la regla compuesta también se llama regla de tres. Y ustedes saben que la regla compuesta hay más de dos magnitudes que se relacionan. Partamos por un concepto básico. Nos trasladamos hacia esta hojita de Word que yo les he pasado y vamos a definir qué cosa es una magnitud. Una magnitud es un concepto que contiene un montón de unidades de medida. Por ejemplo, el concepto de tiempo se puede medir en años, meses, días, horas, minutos, décadas, siglos, semanas, qué sé yo. Tiene una infinidad de unidades de medida. Otro de las magnitudes muy comunes es, por ejemplo, la moneda, el sol, el dólar, el euro, los yenes, etcétera, etcétera. Pero como nombre de magnitud es la moneda. Y su unidad de medida son los subconjuntos que de alguna manera, cómo lo encontramos en nuestro contexto, en nuestra realidad. Si habláramos, por ejemplo, de la magnitud de volumen, en volumen encontramos metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, galones, mililitros. En la enfermería, de volumen, ¿cuáles serían los términos más comunes acá en volumen? Encuentran metros cúbicos en enfermería, por lo general no se utiliza mucho. Centímetros cúbicos
¿Qué dicen? ¿Les suena? Mil- li- ¿Les suenan los centímetros cúbicos? mililitros, profesor. Los mililitros. Sí. Pero sucede que los mililitros tienen su equivalencia a centímetros cúbicos. Cuando ustedes aplican un inyectable, por ejemplo, una BCG para un recién nacido, el 0,5 milímetros. se mide en centímetros cúbicos, es más, dice mililitros, pero también lo hallamos su presentación en centímetros cúbicos, ¿sí? Y justamente de esa equivalencia va a depender que nosotros sepamos esta tablita que yo les he colocado ahí, también está en la PPT, la equivalencia de gramos de concentración a miligramos, de litros a mililitros. ¿Por qué? Cuando ustedes tienen la presentación de un medicamento, como les pongo por acá, a ver, no sé si ha salido acá, no ha salido en la PPT, vean, regresamos a la PPT. Cuando ustedes revisan así, por ejemplo, acá tenemos una ampicilina, ¿sí? ¿Pero qué dice la ampicilina acá? Dice que esta inyectable es de 1 gramo. Ok, ese es el peso de lo que contiene la ampolla, ¿no es cierto? Dice que es líquido, es 1 gramo. Pero ese gramo, ¿en qué volumen está distribuido? Está distribuido en 5 mililitros. O sea, esos 5 mililitros pesan 1 gramo de concentración de ampicilina. Y así, como este ejemplo, cada medicamento tiene su distinta concentración. Probablemente hay otros que pesen 2 gramos y contengan 5 o contengan 3 mililitros, qué sé yo. Entonces tienen concentraciones diferentes. Y esta relación que hay entre gramos y volumen, es decir, entre peso y volumen, porque el gramo está referido a peso. Y el mililitro, miren, si regresamos acá, el gramo, ¿a qué corresponde? ¿A peso o a volumen? Miren. Gramo. ¿Dónde está el gramo? En kilogramos, por acá. Peso. Gramo. El gramo es una unidad de medida del peso. Y el mililitro es una unidad de medida del volumen. Entonces, eso tienen que ustedes tenerlo claro, porque si imagínense, ustedes están trabajando con un médico en cualquier centro de salud y no logran aprenderse las conversiones, entonces ustedes podrían por un error humano confundirse, es normal, podemos confundirnos, pero no podemos darnos ese tipo de lujos de equivocarnos porque la salud de una persona puede depender de eso. Entonces para eso tienen que dominar ustedes esto, las conversiones. 1 litro, ¿cuántos mililitros son? 1 gramo, ¿cuántos miligramos? Su mismo nombre dice mili, es decir, 1 gramo tiene 1000 gramos. Si quiero hallar su conversión, Mililitros. lo multiplicamos por 1000, miren, aquí dice, para convertirlo. Mi ampolla dice 1 gramo. ¿Cuántos miligramos tendrá si el médico me ha dicho que debo aplicarle 600 miligramos? Entonces lo voy a multiplicar ese gramo por 1000. Ah, tiene 1000 gramos. Entonces de esos 1000, yo le voy a aplicar 600 nada más. ¿Ven? Y la operación inversa lo obtengo dividiendo. Dice que tiene 1000 gramos, pero yo le debo aplicar 1000 miligramos y quiero hallarlo en gramos. De repente tiene 5000 miligramos. Lo divido entre 1000 y obtengo gramos. 5 gramos. Con los litros ocurre lo mismo con el volumen. 1 litro son 1000 mililitros. Y a la inversa, 1000 mililitros hacen 1 litro. Es decir, de ir de una unidad a otra, o multiplico o divido, pero eso tienen que tener claro. Para convertir de 1 gramo a miligramo, debo multiplicarlo por 1000. Y para hacer la operación contraria, es decir, de miligramos a gramos, debo dividir esta primera cantidad entre la segunda cantidad. A ver, voy a preguntar si han entendido. Si yo tengo, voy a preguntar con nombre. A ver, Mendoza Cruz Jesse. Si tenemos 4 miligramos y queremos convertirlo a gramos, perdón, tengo 4 gramos y quiero convertirlo a miligramos, ¿qué es lo que debemos hacer? 4 gramos, ¿a cuántos miligramos equivale?
de gramos a miligramos, multiplicamos por 1000. A ver. Ay. Profesor, ¿yo puedo decir? A ver, Eleni. Dice, para poder convertir eso multiplicamos los gramos por 100, ¿verdad? Por 1000. Entonces sería, vamos a multiplicar 4 por 100. Por 1000 es hija. Ya, por 1000. Ahí está, por 1000. A ver, gramos por ¿Así está bien? gramos, ¿verdad? 4000. Claro, si tengo 4 gramos, va a ser. Ajá, 4 por 1000. Pero lo que ustedes tienen que aprenderse de memoria 4000. es esto, chicos. Esto. No todos los demás, solo este cuadrito de acá. ¿Por qué, chicos? Porque las demás presentaciones que ustedes van a encontrar en los medicamentos va a depender de esto. Si ustedes encuentran 3 gramos, ok, ¿cuántos miligramos será? Ahí aplicamos la regla de 3 simple, pero va basado en esto, en la equivalencia. Bueno, 1 gramo, ¿cuántos miligramos son? Son 1000. ¿Por qué? Por las unidades de medida. Mili es la milésima parte, ¿sí? Entonces, digamos que mili es la milésima parte de 1 gramo, por eso dice 1000 miligramos hacen 1 gramo, ¿sí? Veámoslo con algunos ejemplos, ¿sí? Veámoslo con algunos ejemplos. ¿Por qué he partido de acá? Porque yo quiero que ustedes tengan claro qué es una magnitud y qué cosas son sus unidades de medida, ¿sí? ¿Alguien está preguntando algo, me parece? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Apaguen sus audios. Voy a explicar esta parte de acá, ¿ya? Para no distorsionar la clase. Miren, ¿qué cosa viene siendo la regla de 3 simple? La regla de 3 simple no es el problema. El problema lo vamos a encontrar en diferentes contextos. El problema pueden encontrarlo ustedes en campo. El médico le dice, quiero que me hagan esta conversión. O de esta misma concentración quiero que le des al otro paciente, pero una dosis más, por ejemplo. Entonces, el problema está ahí. Y más bien, la regla de 3 simple es la que nos va a ayudar a resolver esos problemas. Dentro de las reglas, también quería explicarles por qué se dice de 3. Porque hay 3 valores que vamos a tener que conocer como requisito y hay un cuarto valor que desconocemos. Es decir, como se ve acá, una regla de 3 simples se organizan por magnitudes. En esta primera columna yo voy a colocar una magnitud. En la segunda columna voy a colocar otra magnitud. Y acá podría haber otra tercera columna de otra magnitud. Ya habría 1, 2, 3 magnitudes. Pueden haber un sinnúmero de magnitudes. Pero partamos por el principio. Solo con 2 magnitudes, ¿sí? Para no complicarnos mucho. 2 magnitudes. Supongamos, para este ejemplo, miren, acá, ¿ven? Acá tenemos una variable, la variable X. Tengo 1, 2, conocemos 3 valores. Conocemos 3 valores y hay un cuarto valor por conocer. Lo que trata de hacer este método llamado regla de 3 simple es, a partir de estos 3 valores, hallar el cuarto valor. ¿Pero cómo lo hacemos, profesor? Yo sé que lo multiplico en cruz. Ojo, no siempre multiplicamos en cruz con el método de aspas. Para eso tenemos que saber algo muy importante. ¿Cómo se relacionan estas magnitudes? Yo acá no podría saber cómo se relaciona esta primera magnitud con esta segunda. ¿Qué cosa es el 2? Les pregunto a ustedes. ¿Saben ustedes qué es el 2? ¿Y qué es el 8? ¿Qué valores me están representando acá? ¿Saben? ¿Quién me dice? ¿Qué valores me están representando? 2, 8 y 14. X, Y, Z. X, Y, Z. A y C. Ok. A y A, C, B. Claro, A sería el 20. 2, y C. C sería el 8, Y la D C, sería el el 8. 14 y la D sería el valor desconocido. Y Pero D ¿qué sería cosas el son? X. Pero ¿qué Sí. cosas son A y C y qué cosas son B y D? ¿Son variables? Variable es esta, el valor que desconocemos. ¿Saben qué cosa Entonces, es esto, ¿serían chicos? igualdades? No exactamente,
A ver, aterricemos un poco la situación. Lo que ocurre es que esta es una forma de representar a una regla de 3 simples, pero con símbolos. Pero yo no sé qué cosa es A, qué son horas, kilogramos, metros, centímetros, no sé, no sabemos. Igual acá, yo no sé estos dos qué cosas son. Yo no sé qué cosa es esto 14. De repente esto está representando dinero, está representando... Yo no sé, en resumen, qué magnitud es esta columna y tampoco sé qué magnitud es esta columna. Requisito número 1 y clave para ver qué tipo de relación hay entre esta magnitud y esta, debo saber qué es esto, qué son horas al día, número de máquinas, debemos saber eso. Y entonces para eso nos vamos a pasar a ver un ejemplo como el de acá, miren. María debe usar 5 mililitros de agua destilada para disolver 3 miligramos de penicilina. Si es miligramos, miren, debe ser en polvo, ¿no? Porque me lo está dando en peso. 3 miligramos de penicilina. Si el médico indicó subir la dosis a la misma concentración, ¿cuánta agua destilada deberá utilizar para disolver esos 10.5 miligramos? Aquí voy a hacer un corte y lo voy a poner a un costado y quiero agregar un cuadrito acá, que ese va a ser el cuadrito que les va a acompañar para resolver los problemas. Vamos a hacer esto acá. A ver, se congela la pantalla, no sé qué le ocurre. Aquí. Ya. Yo acostumbro a trabajar con este método, chicos, para la regla de 3 simples. Aquí le pongo mis escenarios. Acá le pongo mi magnitud 1 y acá le voy a poner mi magnitud 2. Recordando los conceptos de magnitud, son aquellas que me permiten medir algo, medir volumen, peso, esas son mis magnitudes. ¿Qué magnitudes vemos acá, en este problema? María debe usar 5 mililitros de agua destilada. ¿Le suena a una magnitud ahí, la expresión hasta acá? María debe usar 5 mililitros de agua destilada. ¿Qué magnitud se está midiendo ahí? Volumen. Mililitros, Perfecto, mililitros. volumen. Y el volumen lo voy a poner entre paréntesis que está expresado en mililitros, ¿no es cierto? El volumen, mi volumen es mi magnitud y mililitros es mi unidad de medida. ¿Se acuerdan de acá? Mi volumen es mi magnitud y entre paréntesis le pongo mi unidad de medida, mililitros, su abreviatura, ml, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra magnitud? Seguimos leyendo el problema. Para disolver 3 miligramos de penicilina. ¿Qué cosas son los 3 miligramos? Profesor, ¿Sí? Eso. miligramos con miligramos se tacha, ¿no? Cuando es igual, ¿o no? Sí, Peso. cuando es igual, cuando está dividiendo, únicamente cuando está dividiendo. Solo cuando hay una división se anulan las unidades, pero acá no estamos todavía haciendo ninguna operación. Lo que estamos haciendo acá es armar un cuadrito. Ya hemos hallado con ustedes la primera magnitud. ¿Cuál es la segunda magnitud acá? ¿Habrá otra o solo se queda volumen? Peso. No, El peso, Peso, peso. 3 miligramos. 3 miligramos. Pero suena feo llamarle peso, pero en realidad ese es su nombre correcto. Lo que ocurre es que en enfermería o en el sector salud no le llaman peso, sino le llaman concentración, ¿no? ¿Sí? La concentración del medicamento es 3 miligramos por cada tantos mililitros, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Que se le llama concentración, pero está referido al peso, ¿no? sí, se entiende. Ya, ok, muy bien. Hacemos acá los 3 mililitros, no alcanza, lo vamos a poner abajo esto, para que no se vea feo. Acá también, ya está. Ahí está. Y esto lo ponemos centrado, se ve bonito. Ahí está. Miren, esto no me lo he inventado. ¿De dónde lo he sacado? De leer el problema. Ese es el paso número 1, armar el cuadrito. Y aquí voy a encontrar que hay un escenario 1 y hay un escenario 2. ¿Cuál es el escenario 1? Los datos que me da. María debe usar 5 mililitros de agua destilada. ¿Cuántos mililitros? Solo pongo el número ya, porque la unidad de medida está especificada acá arriba. 5 mililitros.
de agua destilada. ¿En cuántos? Acá no era 3, acá era solo miligramos. ¿Ah? El 3 va acá. En 3 miligramos. ¿Cómo se lee esto? Miren. María usa 5 mililitros para disolver 3 miligramos. El segundo escenario es lo que me pide el problema. ¿Cuánta agua destilada, es decir, cuánto volumen de agua destilada utilizaré? O sea, ahí está mi variable, ¿no? Para disolver X sería. 10.5. ¿Sí se entiende por qué estoy poniendo el 10.5 ahí? Sí, porque es miligramos. Claro, acá dice Concentración. miligramos. Y si ustedes notan, en esta columna únicamente pueden ir mililitros y en esta columna únicamente pueden ir miligramos. Yo no puedo poner el 10.5 acá y el X acá. Estaría en un error. Justamente esta tabla me sirve para ordenarnos. La magnitud volumen por acá y la magnitud concentración por acá. Y hasta acá estamos bien todos, ¿están entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, está bien. Ok, perfecto, chicos. Continuamos entonces. Aquí hacemos una segunda parada. Ya hemos hecho 2 pasos. Primer paso, identificar las magnitudes con sus unidades y colocarlas dentro de la tabla. Segundo paso, llenar los datos dentro de la tabla, ¿sí? El tercer paso es ver qué relación hay entre una magnitud con la otra, ¿sí? Es decir, cómo se relacionan. ¿Qué significa esto en términos sencillos? ¿Cómo afecta la variación entre un y otro escenario a la otra magnitud? Miren, si yo aumento la concentración, ¿el volumen aumentará o disminuirá? Si yo para 3 miligramos usaba 5 mililitros, para 10 miligramos picos, ¿usaré 5 o más mililitros de agua destilada? ¿Qué dicen ustedes? Más. Y notan algo, aumenta acá y también aumenta acá. ¿Sí? ¿Se notó eso bien claro? Cuando ocurre lo mismo en ambas magnitudes, y cuando digo lo mismo significa aumenta en una, aumenta en la otra, o disminuye en una y también disminuye en la otra, a eso se le llama regla de 3 simple directa. A más, más, o bien a menos, menos. Es decir, una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Una magnitud disminuye y la otra también. Sucede lo que se ve en esta gráfica, como por ejemplo la relación que hay entre la cantidad de comprar un producto y el pago. Si yo compro más cantidad de un producto, debo pagar más. Entonces, vamos a continuar. Una vez que han ustedes construido este cuadrito, ya está sencillo. El paso 3 era determinar qué relación había, ¿no es cierto? Si aumenta acá y también aumenta, dijimos que era, ¿qué tipo de relación? ¿Directa o inversa? Directa. Inversa es cuando ocurre lo contrario, es decir, si aumentara acá y de aquí a acá disminuyera, entonces sería una relación inversa, porque ocurre el efecto contrario. Pero no es este el caso, ¿no? No se preocupen por esta clase que les he puesto un montón de ejemplos, me he tomado el trabajo de revisar de que todas sean directas, ¿ya? Para que no se complique. La otra clase vamos a ver ya inversas y luego vamos a ver ya mezcladas, es decir, compuestas. Entonces, ¿qué viene luego de este cuadrito? Si yo sé que es directa la relación, es ahí donde viene el método que ustedes dicen, de multiplicar en cruz. Pero ese método de multiplicar en cruz tiene su origen. Es porque yo voy a igualar, a ver, voy a escribirlo por acá. Vamos a insertar un texto. Texto, ¿no están los textos? ¿Dónde están los textos? ¿Dónde están los textos acá en Word? Acá está, no lo veo. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Esto se convierte en una regla de proporción. De esta manera, 5, 3 y abajo X 10.5. De esta manera,
5. Se convierten en dos fracciones, de esta manera. 5 sobre X es igual a 3 sobre 10.5. Esta es la relación. Y lo que ocurre, el método sencillo que nos han enseñado se debe a que, bueno, si esto está dividiendo, va a subir a multiplicar, es decir, 5 por 10.5. Y esta X que está dividiendo al 5 sube a multiplicar, es decir, 3 por X. Esa es la explicación, ¿no? No es porque me lo enseñaron así, claro, sí, es el método resumido. Pero no es necesario que hagan esto, ¿ah? Cuando ustedes ya dominen, van a pasar a hacerlo directo. 5 por... ¿Y cuál es la solución de esto, profesor? Lo que ustedes dicen, o sea, no están en el error. 5 multiplicado por 10.5, eso será igual, porque una vez que he multiplicado esto, lo voy a igualar a 3 que multiplica la X, ¿no es cierto? O simplemente puedo poner 3X, ¿no? Que está multiplicando. ¿Y esto qué, a qué es igual? 10 por 5, 10.5 por 5, ¿cuánto es? 52,5. 52.5. 52.5 igual a 3X. 3X. Y esto será igual a 52.5 entre 3, ¿no? Sí, porque acá este 3 multiplica, ahora divide, me queda X. 17.5. ¿Cuánto es 52.5? 17.5. Aquí están los 17.5 que necesitará María, que me salió en la solución, ¿ven? María necesitará 17.5 mililitros de agua destilada, ¿sí? Mililitros. Lo importante es que ustedes entiendan el por qué llegan a una solución y puedan interpretarlo. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Bueno, esta tablita que ya la han visto ustedes, cuando tenemos presentaciones de gramos a miligramos, eso lo tienen que tener. Vamos a verlo con un ejemplo acá. Miren, infundir es administrar, ¿no es cierto? Cuando le van a aplicar, a eso se refiere infundir, ¿no? Infundir 250 mililitros de solución de cloruro de sodio, esto es lo que le llamamos el suero fisiológico, ¿no? Al 0.9%. No se dejen confundir por este número. Todo este número con esta expresión es como si fuera una sola palabra. Cloruro, como si dijeran suero nada más. No vayan a decir que el 0.9, ¿dónde lo pongo, profesor? No. Eso no forma parte de la operación. Ese es su nombre completo, su nombre técnico. Cloruro de sodio al 0.9%. Esto es como si fuera una sola palabra, ¿ya? Ok, se cerró esto, a ver, pensé que se había cortado. Ok, entonces, infundir 250 mililitros de suero vía intravenosa para 6 horas, ¿cuánto pasará en una hora? O sea, estamos hablando de ya administración de medicamentos. Acá hay dos problemas. Primero veamos armar nuestro cuadrito, ¿sí? Lo podemos hacer. Voy a copiar este cuadro acá arriba. Este cuadrito lo voy a copiar arriba y vamos a cambiar datos, ¿sí? A ver, ustedes ayúdenme a construir el cuadrito acá. Escenario 1 y escenario 2. ¿Qué me dice el primer escenario? El peso, acá me habla de peso. Me habla de miligramos. Sí, profe. Sí, ¿Dónde están los miligramos acá? Milímetro. Mililitros. Eso es volumen. O sea que volumen sí va a ir, ¿no es cierto? Eso lo voy a dejar. El volumen lo vamos a dejar, pero no tenemos qué datos tiene. Pero peso, Sí. ¿no hay peso o no hay peso? Acá, en este problema. no, Problema 1. No, profe. ¿Cuál sería la Solamente otra hay unidad de medida? horas, Ah, el tiempo, entonces. Tiempo el tiempo, está expresado en horas. número de horas, ¿no es cierto? Podemos ponerlo así. Número de Sí. horas. La N y un símbolo y hora. Ok. Se salió por otro lado, ya. Horas, el tiempo en horas y el volumen en mililitros. Ya tenemos las magnitudes, ahora empezamos a llenar los datos. ¿Qué me dice el problema? En 6 horas, me dice acá, ¿no? En 6 horas, ¿Cuánto pasará? ¿cuántos mililitros pasan?
Una hora tiene 60. No, acá. Esta primera parte. Esto es el problema ya. Dice 250 mililitros, hemos empezado al revés. 250 mililitros son suministradas en 6 horas, ¿sí? 250 mililitros en 6 horas. ¿Cuánto pasará? Una hora, dice. O sea, ¿cuántos mililitros? ¿No es cierto? Creo que la variable cae por su peso, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Cae por su peso, que lo que necesitamos hallar es el volumen que vamos a infundir en una hora. Ahora, pongamos a prueba nuestra tabla, como lo hicimos en el ejemplo anterior, y comprobemos, no se confíen. Yo puede ser que alguna trampa les ponga y les ponga una indirecta, pongan a prueba. Al disminuir la cantidad de hora, de tiempo que se va a administrar medicamento, pasará más o menos de 250 mililitros. ¿Qué dicen ustedes? Si en 6 horas pasan 250, entonces esto es menor que 250, ¿no es cierto? Podría ser 100, podría ser 80, ¿sí? Significa que de aquí a acá disminuyó, ¿verdad? Sí. De aquí a acá disminuye, de aquí a acá disminuye. ¿Qué es? ¿Directa o inversa? Directa. 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 Cuando ocurre lo mismo, es una relación de proporcionalidad directa. Directa. Como tal, lo resolvemos. Multiplicamos en cruz, ¿no es cierto? 6 por x igual a 250 por 1. O sea, esto va a ser 6x, ya lo ponemos de frente, que va a ser igual a Por 250 por 1 o 250. simplemente 250, ¿no? X sería igual a 250 entre 6, ¿sí? Este 6 que estaba 6. multiplicando pasamos a dividir. Finalmente, X, ¿cuánto es la división ahí? A ver, chicos, división, 250 entre 6. 40 y 1. 41.6. ¿no? Ya. Y aquí les hago la Cuando pregunta. es, profesor, cuando es 6 se pone un sombrerito, ¿no? Que sigue. Sí, pero no es aplicable acá, lo pueden redondear a 41.7, incluso hasta 42 podrían redondearlo, no hay problema. Hasta 42, porque cuando Sí. pasa el 5 ya quiere decir 42. Sí, dependiendo si van a trabajar con enteros. Si son concentraciones muy riesgosas con medicamentos, preguntan al médico cómo van a redondear eso. De repente el médico dice, ¿saben qué? Mejor que déjenlo en punto 40.6. Aquí yo les pregunto, ¿qué cosas son los 41.6? Horas, mililitros. ¿Mililitros? Mililitros. ¿Seguro? Tienen que estar No, seguros. horas. Horas. Miren, Sí, mililitros. miren No, ustedes. mililitros, profesor. Es una pregunta sencilla, luego se van a reír. Miren, Se eliminan las horas. ¿dónde está la X acá? ¿Qué Mililitros. columna? En la columna de mililitros. Entonces lo que yo he hallado es mililitros. Y pónganlo acá. Mililitros Sí, es en dijo. minúscula. 41.6 mililitros. Le respondo a la pregunta. ¿Cuánto pasará en una hora? 41.6 mililitros. ¿Sí? Eso forma parte de la respuesta de ponerle su unidad acá. Si me ponen así, lo que habrán hecho es resolver la ecuación, pero no me han dado una solución al problema, porque hasta acá no me queda claro si lo que hallaron, claro, yo deduciendo voy a saber qué es eso, pero no se acostumbren, pónganle la unidad de medida, ¿ya? A ver, el siguiente problema. Acá está. 13 ml sale ¿Te sale 1000? 3. A ver, vamos a ir preguntando por, a ver, Kiara, que está habilitada el audio, luego Erika. A ver, Erika, Kiara, en el siguiente problema, administrar 600 miligramos de ampicilina vía intravenosa cada 8 horas por 7 días. Acá yo ya armé el cuadrito, pero lo voy a borrar porque creo que no han visto, así que ya. Peso y volumen. Este cuadrito no lo van a encontrar en el examen, ni tampoco lo van a encontrar ustedes en los libros. ¿Ah? Estos cuadritos yo lo he habilitado para que ustedes se ayuden y sea más sencillo. Hemos avanzado porque ya en el primer ejemplo de acá hemos omitido de poner las fracciones como lo hice acá, miren, así. Porque
hemos dicho que esta operación es solo multiplicar en cruz, entonces nos hemos saltado en el ejemplo 2 de frente a multiplicar, ¿sí? Y así podemos ir omitiendo pasos a medida que vamos dominando el procedimiento. Tan es así que de repente más adelante no es necesario que usen este cuadro y los cálculos los hagan mentalmente, ¿sí? Por ahora seguimos utilizando esto. Escenarios. ¿Cuáles son los? Bueno, tenemos un escenario 1. Y escenario 2. Podrían ponerle un nombre a los escenarios, ¿ah? Lo que ocurre, por ejemplo, de repente dice, el día de hoy se hizo tal aplicación de medicamento. Y la pregunta del problema del otro, para el día tal. Entonces, el escenario 1 sería el día de hoy, el escenario 2 sería el día de mañana, por ejemplo, ¿no? Podría tener un nombre, pero esto no forma parte de la calificación, simplemente nos ayuda a ordenar los datos, ¿ya? ¿Sí? Sí. A ver, Kiara, en la primera, la magnitud miligramos, que dijimos que ya no le vamos a llamar peso, sino le vamos a llamar concentración. Concentración, sí. Ya, ok. La concentración de este medicamento llamado ampicilina. ¿Cuánto es Es la concentración de ese medicamento? 1 gramo, dice. Ya, pero aquí dice que vamos a trabajarlo en miligramos. Entonces, ¿cuántos miligramos le debo poner acá? ¿Cuántos miligramos? 5. ¿De dónde salió ese dato? De cada donde dice abajito. Ah, es de la pregunta, ¿no, profesor? Estaba leyendo abajo. A ver. No entiendo mucho eso, profesor. Lo que se 1000. trata acá es simplemente de distribuir los datos en estas dos columnas. Ujú. El volumen, es decir, mire, tenemos 600 miligramos de ampicilina. Ya. Podemos ponerlo en cualquiera de los dos escenarios, no hay problema. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Los 600 miligramos de ampicilina, ¿sí? Ah, ya entendí. ¿Sí? Son distribuidos cada 8 horas por 7 días, dice, ¿ok? Cada 8 horas por 7 días. Sin embargo, la pregunta es, bueno, no está escrita acá la pregunta o sea, se ha tapado. Bueno, acá la interrogante era qué cantidad de volumen debe contener esos, es decir, cuántos mililitros